Estamos. Bueno, yo no sé si a ustedes les estaba pasando, pero yo tengo inundadas las redes sociales, en especial el Instagram, con la historia de los Terians. Una historia muy grande que sobre todo me llegan demasiados videos de Argentina, algo de Chile, ya empiezan a llegar de Colombia. Esto, Cajicá, muy cerca a Bogotá, en las afueras de Bogotá. Dicen que también está esto, que puede ser una tribu urbana. Va a preguntar sin saber, un desorden mental, una moda, unas ganas de hacerse notar en redes sociales. Pues precisamente nos conectamos con Argentina. La doctora Florencia Rodríguez es psicóloga y pues ha estudiado también esta historia de los Terian. Doctora Florencia, bienvenida a Caracol en Colombia. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias por convocarme para hablar de este tema que en Argentina es furor. La gente se está haciendo muchas preguntas sobre los Terians. Y entonces, ¿qué son? ¿Por dónde arrancamos? ¿Es un desorden mental? ¿Es una tribu urbana? ¿O queremos destacarnos en redes sociales? En realidad no es una tribu urbana, porque en Argentina ya hubo otra época donde estaban los emos o estaban, personas que armaban tribus, adolescentes que se juntaban con diferentes características que los unían. Acá lo que sucede va más allá, porque lo que eran conocidas como las tribus urbanas, los floggers y los emos, ellos se identificaban con personas, ¿no? La diferencia con los Terians es que ellos se autoperciben animales, sienten una conexión muy especial con los animales y lo que hacen es replicar conductas. Entonces adoptan como una especie de personaje. El tema es que algunos quedan atrapados en ese personaje y no pueden salir, ahí lo podemos asociar más a una patología vinculada a la salud mental, y otros no. Pero en todos los casos presentan dificultades en la socialización. Por eso es que lo complejo es que se identifican con animales y que no tienen referentes humanos, ¿no? Entonces eso es lo que nos está alarmando mucho a los profesionales de la salud mental, que son en su gran mayoría adolescentes que no encuentran líderes o referentes adultos y que perciben al mundo de manera muy hostil. Entonces, lo que hacen es representarse, identificarse con animales, reproducir sus conductas, pero lo particular que tienen es que tienen historias de abandono, de rechazo, de bullying, ¿sí? Y problemas para socializar con otros seres humanos. Usted como doctora, y cada doctor tendrá una manera diferente de hacer las cosas, si le llega una persona que se autopercibe como animal, es uno de estos Terians, ¿hacia dónde lo lleva usted? ¿Ayudarle a socializar o a entender ese momento que tiene de buscar cómo protegerse con otras personas que se parezcan más a él? Primero que hay que diferenciar. Una cosa es si esto sucede con la población adolescente, porque los adolescentes están construyendo su identidad y es más esperable que suceda en esa etapa, donde ellos están buscando una manera de pertenecer. En ese punto me parece mucho más sano que salgan a la calle a que se queden encerrados en sus casas todo el día con el celular. Entonces, en la adolescencia te diría que hasta puede ser más esperable y me preguntaría si ese adolescente cómo llegó a hacer esa construcción, cómo llegó a autopercibirse como un animal, por qué eligió ese animal. No es lo mismo que elija un perro a que elija un animal salvaje, ¿sí? Y también indagaría sobre factores de riesgo, ya sea si es un adolescente que presenta algún tipo de consumo problemático, si presenta autolesiones y si ha intentado dañar a otros o dañarse a sí mismos, ¿no? Esos me parecen 3 indicadores fundamentales para indagar, y también cómo es su círculo familiar, su contexto, cómo es la relación con su círculo más cercano. Indagaría también si tuvo experiencias de abuso, de violencia, de rechazo, para ver cómo llegó a esa situación. Ahora, cuando hablamos de personas adultas que adoptan este rol como de ser Terians y les cuesta salir del personaje, ahí ya sí podríamos hablar de indicadores de patología. En adolescentes todavía no, porque los adolescentes están con su psiquismo en construcción, ¿no? Psicológicamente siguen desarrollándose. En el caso de adultos y personas de 30 o 40 años, sí, ahí tenemos que indagar incluso si hay cuestiones ligadas a delirios o algo ligado a bipolaridad, esquizofrenia. Está comprobado que en muchos casos tienen antecedentes de estas patologías. Por eso hay que evaluar siempre cada caso en particular y preguntarnos también qué le está pasando a los adolescentes que se sienten tan solos, que necesitan, que buscan estos recursos para integrarse, ¿no? Esa es la gran pregunta que me hago y me preocupa, porque los adolescentes, tienen mayor vida por delante todavía, ¿no? Porque
esta situación. Psicóloga Florencia, ¿cómo debe uno abordar a estas personas que se autoperciben terian para no caer también en ese bullying, en esas conductas de rechazo en las que posiblemente ellos ya vienen? Si nosotros a personas que ya vienen con experiencias de rechazo y abandono, les respondemos con burla, mayor rechazo y los seguimos excluyendo, en realidad no los estamos ayudando, estamos potenciando la problemática. Me parece que el punto es tratar de escuchar qué es lo que nos están queriendo decir, cómo llegaron a esa instancia y también ver de que pueden adoptar este personaje, ¿no?, de Terians, mientras sea como un ritual de encuentro y de juego. El tema es que va a ser difícil que esto se traslade a la vida cotidiana y eso sí exige un límite. Por ejemplo, tuvimos el caso de una persona que fue a la veterinaria porque tenía moquillo. Digo, tampoco es romper el criterio de realidad. Y el video reciente, controlado, y otra cosa es que intenten, no sé, ir a la escuela, como seguir en ese modo cuando están en espacios sociales y que tienen ciertas normas y pautas de socialización con el otro. Doctora, la interrumpo sobre lo mismo. El video reciente también, que creo que es de Argentina, donde un Terian empieza a jugar con un perro y es mordida por un perro, y otro en donde un Terian muerde a otra persona. O sea, ¿a dónde estamos llegando ahí? Por eso digo, ahí sí ya podríamos estar pensando en indicadores de patología, pero no podemos generalizar y decir que es en todos los casos. Bien. Como digo, ya es grave que la persona tenga problemas de socialización porque nos está diciendo que no se está pudiendo integrar y que se sienta rechazada y que percibe al mundo hostil. ¿Por qué esa persona llega a percibir al mundo tan hostil? Ahí nos tenemos que preguntar todos qué está pasando. Pero ya cuando cruzan ese límite y dañan a otros, eso puede ser un indicador de patología, ¿sí?, que tenemos que observar. Por eso no hay un caso igual a otro y es un fenómeno que tenemos que seguirlo estudiando. Doctora, es indudable que el fenómeno de las redes sociales ha influido mucho en esto. Usted misma lo señala, no solamente el bullying que se ha incrementado a través de esas redes sociales, sino también en muchas oportunidades los retos virales que se hacen a través de estas mismas redes y que empiezan a llevar a los jóvenes por este tema. ¿Cómo ve usted el tema de la prohibición? Países como España ya empiezan a prohibir el uso en menores de las redes sociales precisamente para tratar de evitar este tipo de influencias, pero en otras oportunidades la prohibición termina haciendo que los jóvenes vean más atractivo el tema. ¿Usted qué opina sobre ese punto, doctora? Exactamente, los adolescentes sobre todo intentan desafiar las normas y las pautas. Mientras más les digas que no, más se van a unir para seguir propagando este fenómeno. Y no está mal que ellos encuentren algún interés fuera de sus casas, como digo, fuera del celular, que encuentren otros para encontrarse, para crear sus máscaras. Esto de ser Terians impulsa mucho también la parte creativa. Ellos tienen que estudiar incluso los movimientos que hacen los animales para poder replicarlos. Eso me parece positivo y es un interés que están fomentando. Creo que si lo prohíben, en realidad no estamos trabajando las causas de esta problemática. Una cosa es ver el fenómeno y ver la punta del iceberg y otra cosa es ver qué pasó para llegar a eso, qué es todo lo que está debajo. Por eso creo que si vamos desde el lado del rechazo, no los estamos ayudando. Tenemos que tratar de comprender qué es lo que está pasando, cuáles son las causas y que ellos sepan que en realidad no está mal hacerlo. El tema es que tiene que ser con ciertos límites. Siempre que vos dañes a otra persona o que te dañes a vos mismo o que entres en un delirio donde realmente crees que sos un animal, bueno, hay cuestiones de salud mental ahí que hay que atender. Por eso digo que eso requiere una evaluación y el poder hacer la diferencia. Lo que es algo temporal, como digo, de adoptar un personaje, a trasladar a ir a hacer una consulta al veterinario porque crees que tenés moquillo, ¿no? Sí, ahí ya nos habla de una cuestión de salud mental, obviamente. Estamos en un momento en que en el mundo, y quería preguntarle ya finalmente la diferencia entre esto. La gente dice, me autopercibo como una mujer, o soy mujer, me autopercibo como un hombre, o me autopercibo como trans, pero pasamos a me autopercibo como una Alaska Malamut con moquillo y que muerdo a las personas. ¿Esto en dónde riñe o qué separación debe tener, doctora? Esto en realidad no está definido en ningún... primero que no tiene que ver con la identidad de género. Esto sí lo quiero aclarar porque esto es un mito que se estuvo socializando y en realidad los Terians no tienen nada que ver con lo que serían las identidades de género. Y por otro lado, esto no está en el manual de psiquiatría que utilizamos los psicólogos y los profesionales de la salud mental para definir patologías,
¿sí? Lo que sí está es la esquizofrenia, la bipolaridad, cuestiones vinculadas a lo que tiene que ver con el pensamiento delirante. Desde ese punto de vista sí lo podemos abordar en los casos donde hay patología, ¿sí? Pero no está esto en el manual que utilizamos los psicólogos, que es el DSM-5, el manual de psiquiatría, no está estipulado. Por eso digo que es un fenómeno que hay que seguir estudiando. Pero creo que con las herramientas que tenemos hasta ahora los psicólogos podemos hacer esa diferenciación y evaluar cada caso particular y ver si hay indicadores de riesgo o de patología. Eso me parece lo principal. Y también acompañar a los adolescentes, porque los que no tengan indicadores de patología siguen teniendo problemas de socialización. Y los seres humanos somos seres sociales, ¿no? Vivimos en comunidad con otros, tenemos normas sociales y culturales a las cuales nos tenemos que adaptar para vivir en sociedad, para convivir con otros. Ahí está la gravedad del tema también. Bueno, pues qué complicada la salud mental en el mundo durante estos días. Mil gracias, doctora Florencia Rodríguez, psicóloga, y precisamente desde Argentina, en donde tenemos esta gran influencia de los Terians que se va a pasar por toda Latinoamérica. Mil gracias por estar con nosotros y bienvenida siempre a Colombia. Bueno, gracias. Y cuando quieran me pueden seguir por mis redes sociales, PSI Flor Rodríguez. Ahí estoy hablando sobre este tema y sobre todas las cuestiones ligadas a la salud mental en Argentina y el mundo. De nuevo, para todos. arroba PSI. PSI Flor Rodríguez. Muy bien. Es mi Instagram. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muy bien, 6:41, pues es un caso de salud mental, es de cuidado, lo tiene, pero dentro de la realidad y la ficción, aquí los Terians los tenemos inventados hace 1000 años y los políticos se autoperciben de diferentes maneras.